Desde hace más de 12.000 años, el ser humano ha plantado sus huellas en lo que hoy es el estado de Quintana Roo. El paradisíaco contexto natural ha sido propicio para esta presencia tan temprana. Cuevas, cenotes, selva, manglares y mares son en conjunto condiciones favorables para asentarse, para cultivar, para hacer la vida. Las evidencias prehistóricas encontradas nos llevan a sencillas hogueras dejadas en cuevas, que al paso de los siglos quedaron cubiertas por las aguas, en lo que hoy son fondo de cenotes. Del tiempo de estos primeros pobladores pasaron unos 10.000 años para que emergiera la civilización maya. Nos ubicamos ahora hacia 2.500 años antes de nuestra era, época en que también se desarrollaron sistemas para sobrevivir y enfrentar el entorno generoso, aunque también hostil e impredecible que los rodeaba. Existían pequeños campamentos, se cazaba, se pescaba y se recolectaban materiales para sus casas y herramientas. Aunque se han registrado cambios en las condiciones climáticas, el paisaje en el que vivieron los antiguos mayas de Quintana Roo es similar al actual, un entorno en constante cambio. Una tierra donde a principios de mayo comienza la lluvia. Se incrementa. Es julio. Se interrumpe un mes más tarde y entonces el sol quema. Se marchita el campo y el aire arde. Es la canícula. Período en que los antiguos mayas identifican como entidad maligna que enferma los cuerpos rompiendo su equilibrio. En septiembre, las lluvias y los huracanes están en el cielo. Se alimentan de las aguas calientes del Mar Caribe, hasta que en noviembre deja de llover. Se acerca el tiempo de sequía y de incendios. Un ciclo interminable que durante siglos repite su incansable ritmo. Para los mayas, el mar fue y sigue siendo la primordial fuente de vida de la región. Se desplazaron por él para llegar a toda la periferia de la península de Yucatán, inclusive a zonas lejanas a través del Golfo de México y, tal parece, a otros confines de América del Sur. Pero más allá de ser sustento y vehículo para transportarse, el mar fue también elemento ritual. Muchos años pasaron, siglos, para que los sencillos asentamientos de los mayas tempranos se convirtieran en ciudades, para que consolidaran su identidad y sus conceptos sobre el mundo y el universo. Hoy, gracias a las investigaciones arqueológicas, sabemos que a partir de 250 años antes de nuestra era, ciudades como Sibanché, Ixcabal y Cobá ya contaban con estructuras de cierta importancia. Desde entonces, la cosmovisión maya ya se basaba en que sus gobernantes tenían un poder divino. ¿De dónde provenían? De una genealogía mitológica, de los dioses. Por eso tenían derecho sagrado a ejercer el poder.
De ahí que representaran a los señores divinos en grandes mascarones de estuco. Así, las dinastías divinas se convirtieron en todopoderosas y establecieron territorios políticos. En adelante, la guerra y las alianzas al más alto nivel serán la constante en la dinámica de la política maya. En este escenario, los mayas de Quintana Roo iniciaron proyectos constructivos que transformaron definitivamente el paisaje de la región con sus enormes pirámides y espacios rituales, que incluían verdaderas montañas sagradas, huitz, que emergían de las aguas primordiales en el momento de la creación del cosmos, y donde el gobernante se establecía como centro del universo. En ningún momento de su historia los mayas fueron un pueblo pacífico. Las numerosas estelas, altares, pinturas murales y cerámica dan cuenta de las sangrientas batallas y los crueles castigos a que eran sometidos los derrotados. La guerra era práctica habitual, especialmente en tiempos de secas, cuando había más hombres disponibles, que permitía a los Kuhul Ahau, o rey divino, incrementar y mantener el poder de sus territorios frente a otras fuerzas rivales. Conquistar a un gobernante implicaba destruir sus estatuas y las representaciones de las deidades que lo protegían. Los cautivos eran sometidos y se consideraban de mayor valor si eran nobles. Se conducían a la ciudad vencedora y se exhibían, torturaban y sacrificaban en el juego de pelota, en una evocación de la lucha entre la vida y la muerte. Hasta antes del siglo IX, en las guerras se evitaba exterminar a los pueblos sometidos, pues uno de los intereses era el de acumular mayor fuerza de trabajo y más productos de tributo. También se sabe que con el tiempo, las guerras fueron adquiriendo matices más dramáticos y de mayor violencia. Tras el desciframiento de la escritura maya es que sabemos mucho de sus guerras, pero también de fechas relacionadas con la genealogía de sus gobernantes, sus matrimonios y su muerte. Textos escritos en piedra que se mostraban en las estelas o en los edificios, en espacios públicos, que reforzaban la idea de que gobernar era un designio sagrado y de que el gobernante era un ser poderoso. Cada texto jeroglífico fue trazado como verdadera obra de arte por manos expertas, pintados y llenos de significados. A pesar de compartir muchos elementos en común, las ciudades mayas de Quintana Roo eran muy diferentes entre sí, ya sea por el lugar donde fueron construidas, su época o los rasgos específicos de sus creaciones, pero también por las necesidades sociales y políticas que presentaron a lo largo del tiempo. Mientras Xivanché era una ciudad con 3 grandes conjuntos que cubrían funciones distintas, Jobá era un enorme centro con comunidades satélite que se unían por medio de una red de caminos o sacbés. Estos enormes centros urbanos llegaron a tener hasta 30,000 habitantes, conformando una gran población que hacia los siglos VIII y IX puede haber llegado a ser de hasta 1,000,000 de habitantes.
La vida en sociedad sin duda debió resultar compleja, sobre todo para ofrecer a cada pueblo el sustento necesario para su funcionamiento. Según las evidencias arqueológicas, sabemos que las actividades cotidianas se hacían al aire libre, donde construyeron talleres de piedra, cerámica, textiles u objetos preciosos, que eran de autoconsumo o de tributo a los gobernantes, pero también materiales de intercambio y comercio con barrios aledaños o incluso con ciudades remotas. El interior de las casas, generalmente pequeñas y oscuras, solo se ocupaba para dormir. Algunas estaban organizadas en torno a un patio o se agrupaban alrededor de un cenote o aguada, y en otros casos se establecían al azar, de acuerdo a las necesidades o crecimiento de los grupos. En algunos casos también se construyeron sobre las ruinas de las viejas y abandonadas moradas de los señores divinos. Los mayas fueron de los pueblos mesoamericanos que produjeron la mayor cantidad de conocimientos astronómicos y matemáticos, reflejado en la cerámica, escultura, ornamentos e inclusive en papel amate y pintura mural. Crearon un calendario sorprendentemente preciso que les permitió anticipar eventos astronómicos y relacionarlos con los seres sobrenaturales que decidían los destinos del mundo. Los sacerdotes, conocidos como Aj-Kinov, eran los encargados del calendario. Verificaban cotidianamente sus cálculos y organizaban las ceremonias que permitirían conservar la armonía de los destinos humanos y las fuerzas de la naturaleza. Para organizar su vida social y religiosa, los mayas conformaron dos calendarios básicos. El más importante, el ritual, actualmente llamado Tzolk'in, consideraba 260 días con 20 periodos de 13 días cada uno. En base a este calendario, por ejemplo, un ser divino decidía el destino y el carácter de las personas según el día en que nacían. El otro calendario, llamado Ha'ab, consideraba 360 días con 18 periodos de 20 días, más 5 días sin nombre, en los que podían ocurrir hechos aciagos. Este calendario incluía el valor 0 para el cómputo de los días, lo que representó un enorme adelanto matemático. El complejo sistema y cálculo sobre el tiempo consideró que estos dos calendarios coincidieran una vez cada 18.980 días, o sea, cada 52 años. Un periodo emblemático que es también significativo en calendarios de otras culturas mesoamericanas como la mexica. La minuciosa observación de los astros se manifestó en la construcción de sus ciudades. Así, por ejemplo, el trazo de algunos edificios coincide con el paso del Sol en los solsticios o el tránsito de Venus, confirmando que la arquitectura es también conmemoración astronómica. Un hombre maya común y corriente de alrededor del año 600 medía más o menos 1,60 y las mujeres 1,50, considerados de baja estatura para los estándares actuales, pero normal para las condiciones mundiales de esos tiempos. Y al igual que cualquier habitante del resto del mundo, muchos morían siendo pequeños, y los más fuertes sobrevivían enfrentando anemias y condiciones de vida a veces muy rigurosas. Los restos humanos encontrados en muchos sitios mayas muestran que las mujeres tenían fuertes desgastes óseos en la espalda relacionados con el uso del metate,
en tanto que los hombres sufrían de fracturas, osteoartritis y otros males asociados a largas caminatas o la carga de materiales pesados. Por su parte, los miembros de la nobleza llevaban una vida placentera y lujosa, aunque no exenta del peligro de resultar herido, mutilado o aún tomado prisionero para el sacrificio en una guerra. La dieta de los antiguos mayas era altamente nutritiva, variable de acuerdo a la época y a la región. Las madres mayas amamantaban a sus hijos quizás hasta los 4 años, y los adultos incluían en su alimentación diversos productos encabezados por el maíz. Se supone que al menos hasta el año 1200 los mayas no consumían tortillas, un producto que era más popular en el centro de México, sino una variedad de tamales rellenos de verduras, chiles y carne envueltos en hojas de maíz. El cacao, también era muy importante para los mayas nobles, pues sus semillas y pulpa se usaban para bebidas con agua, de sabores amargos, endulzados con miel, afrutados o perfumados con vainilla, mezclados con masa de maíz o salados y condimentados con chile o pimienta. Más popular entre la población era el atole, ul, hecho de maíz y agua, que también se aderezaba con diversos productos. En algunas celebraciones se servía una bebida alcohólica hecha a base de néctar de maguey o enequén, u otra hecha con corteza del árbol de balché. Para los mayas, el mundo fue creado el día 11 de agosto del año 3114 antes de nuestra era, cuando terminó un gran ciclo de 13 bactunes o 5200 años y dio inicio a una nueva era de igual duración que concluye el 23 de diciembre de 2012, momento en el que se inicia un nuevo periodo. Dentro de la idea maya, el tiempo es un concepto espiral, en la que todas las cosas fueron decididas en los cielos y el inframundo siglos antes de que el cosmos existiera. Así, el mundo es una tortuga o un cocodrilo que flota en un mar primigenio. La superficie de la Tierra es un cuadrángulo orientado hacia 4 rumbos. Del centro surge una montaña con una cueva, en cuya entrada se levanta un árbol. Estos lugares son los accesos al inframundo y al mar primordial que se levanta encima de este. La tierra, el mar, el inframundo y el cielo están todos divididos en 4 partes. Y al centro se levanta una enorme ceiba, o una gran planta de maíz, sobre la que se encuentra Yash Itzam, el primer sacerdote que dio alma al universo. En el complejo pensamiento maya, el juego de pelota era un deporte de equipo, con reglas y normas específicas, en una época en la que los juegos de conjunto eran prácticamente desconocidos en Europa. Jugar a la pelota era una práctica común. Los señores nobles eran quienes practicaban este deporte ritual, llamándose a sí mismos pitzil o jugador de pelota. El juego se practicaba en diversas circunstancias. La visita de un gran señor de otro reino era un buen motivo, pero también el ascenso al trono de un nuevo soberano o una victoria militar. Pero este juego no era un simple deporte, era un asunto que implicaba la perpetuación del poder real y la comunicación con el otro mundo. En su práctica se representaba la creación del mundo. Era el lugar de enfrentamiento del inframundo con el mundo superior, donde el tiempo se regeneraba a través del juego y la muerte ritual de los cautivos. Las divinidades mayas fueron las responsables del origen de la creación del mundo y el universo. Por ello, personificaban a los cuerpos celestes y eran las responsables de los fenómenos de la naturaleza.
Para que se mantuviera el orden del cosmos, el dios viviente, el Cujul Ahau, tenía que realizar ceremonias. Vertía gotas de su sangre real en papeles, que después eran quemados para que su esencia divina llegara al cielo y a sus seres protectores. El ritual, por tanto, era fundamental para mantener la comunicación con los seres sobrenaturales. Itzamna, Dios creador. Chak, Dios de la lluvia. Ixchel, diosa de la luna. Para los mayas, la muerte estaba rodeada de rituales y ceremoniales. En el cham, o el morir, el individuo deja su cuerpo, se extingue su aliento vital. Entonces, el muerto entra al inframundo, un camino lleno de obstáculos que puede cruzarse a pie, bailando o remando para sumergirse en sus aguas. Este lugar, el Xibalbá, es oscuro, frío, poblado por seres tenebrosos. Para ayudar a un muerto en su tránsito, los familiares queman copal y ahuyentan a los malos espíritus, y también le proporcionan alimentos y objetos que ayudan a aligerar este pesado trance. Cada hombre y mujer, e incluso los seres sobrenaturales, tienen una suerte de espíritu protector, acompañante desde su nacimiento, el Huay, que casi siempre tiene la forma de un animal. La relación entre el hombre y su Huay es tan estrecha que las enfermedades, los accidentes y, por supuesto, la muerte se afectaban mutuamente de la misma manera. La muerte, el fin del hombre y sus ciudades. Hacia los siglos IX y X se dieron no uno, sino varios colapsos en ciudades mayas de Quintana Roo. Por una parte, se presentaron crisis medioambientales con escasez de alimentos. Pero también se desató la rivalidad entre los pueblos, la guerra. En el período que va del año 700 a 1000 de nuestra era, hubo una constante presión y conflicto entre diversas urbes. Los señores divinos se encontraron incapacitados para mantener el orden social. No todas las ciudades fueron abandonadas, pero en muchas, como en Xivanché, hacia el 750 de nuestra era, se rompió con el poder gobernante. Se dejaron de construir edificios monumentales y palacios suntuosos. Los habitantes continuaron realizando la vida cotidiana entre sus plazas, pero invadieron viejos espacios rituales para convertirlos en sencillas viviendas. Y reutilizaron monumentos sagrados como simples materiales de construcción. En Cojunlich, en cambio, la construcción de residencias nobles posiblemente se extendió hasta el año 1100. Pero aquí, el abandono de las casas reales se hizo cuidadosamente y en un tiempo breve. Las puertas fueron tapiadas y los pisos de las habitaciones se dejaron limpios. Fue un colapso sin violencia, lo que parece indicar que los habitantes de la ciudad simplemente decidieron marcharse. Mientras tanto, en el norte de Quintana Roo, hacia el siglo X, Cobá competía con la poderosa ciudad de Chichén Itzá por el control de regiones y recursos. La tensión generada entre estas ciudades generó guerras y el rompimiento de las alianzas. En el siglo XIII, la costa de Quintana Roo tuvo un gran crecimiento de su población, producto de migraciones entre diversas ciudades, un nuevo orden social y nuevas relaciones con otras capitales mayas.
Es en este tiempo que los arquitectos de la región perfeccionaron un estilo constructivo propio que hoy se le nombra el estilo Costa Oriental, caracterizado por el uso de templos en miniatura, pequeños adoratorios dentro de uno mayor, edificios con muros intencionalmente desplomados, así como palacios con columnatas y techos planos que sustituyeron a las cubiertas abovedadas, características de edificios mayas de épocas anteriores. La decoración de los edificios de esta época incluye nichos sobre los dinteles de las puertas. Casi siempre abrigan la representación en estuco de un dios descendente. También adornaron las paredes de sus templos con complejas pinturas murales vinculadas al tema del paso de los seres del inframundo a un mundo intermedio, donde se une lo humano y lo mítico, y en donde astros como Venus y el Sol tienen papeles protagónicos. Es así que en la ciudad amurallada de Tulum, lo sagrado y lo profano estaban indisolublemente ligados. Espacio de dioses, pero también centro de actividad comercial, centro político y, sobre todo, centro ceremonial. En 1517, el litoral de Quintana Roo era un paisaje de ciudades amuralladas y pequeños poblados alineados en la costa. Estos fueron los asentamientos que avistaron los viajeros españoles cuando arribaron al oriente de la península, capitaneados por Francisco Hernández de Córdoba. Juan Díaz, capellán y cronista de la expedición, escribió haber visto una ciudad tan grande como Sevilla. Bien pudo haber sido Tulum. El inicio de la campaña de conquista y colonización española de la península de Yucatán tuvo un impacto tan devastador en la región que para 1579, cuando se redactaron las relaciones de Yucatán, el esplendor de Tulum era cosa del pasado y el asentamiento fue descrito por Juan de Reigosa como una ciudad en ruinas. La antigua civilización maya dejó vestigios de su grandeza en piedras, pinturas y cerámicas, pero su pensamiento trascendió más de 5 siglos.